Descubrí que mi novia estaba conmigo por una apuesta y me vengué avergonzándola frente a todos. Desde que tengo memoria, siempre me he sentido un chico bastante normal. Vengo de una familia común, de esas que viven en un barrio residencial tranquilo, con padres que se esfuerzan por darnos lo mejor y un hermano menor que todavía no ha entrado en la etapa de rebeldía adolescente. Mi padre trabaja como técnico electricista y mi madre es asistente administrativa en un consultorio, así que nunca nos ha faltado lo esencial, aunque tampoco hemos nadado en lujos. No tengo gustos extravagantes, disfruto de los videojuegos, de las series de ciencia ficción, de salir con mis amigos a planes sencillos, como ir al cine o comer pizza. En el instituto, mis calificaciones son promedio y no suelo destacar en las materias teóricas, aunque sí me gusta la historia y a veces me quedo leyendo sobre batallas antiguas o biografías de personajes que me parecen interesantes. Lo que sí ha destacado en mí desde pequeño es mi estatura. Siempre fui el niño más alto de la clase, ese que se sentaba al fondo en las fotos de grupo. A los 13 años ya medía cerca de 1,80 m, y, al llegar a los 18, superé por bastante los 2 metros de altura. Pasar de los 2 metros es una experiencia curiosa, todo el mundo te pide ayuda para alcanzar cosas en estanterías altas, no hay cama que te quede cómoda, ni coche donde no tengas que encorvar la espalda, y, por supuesto, todos te preguntan si juegas básquetbol. En mi caso, sí, juego básquetbol, y no es simplemente porque mi cuerpo sea el idóneo, brazos largos, piernas atléticas, sino porque de verdad me apasiona. Entré al equipo del instituto en mi segundo año de high school, y desde entonces, me comprometí con los entrenamientos, los partidos y todo lo que implica estar en un equipo deportivo. Conforme crecí, mi rendimiento en la cancha mejoró bastante. Llegué a convertirme en el pívot titular del equipo, y sin exagerar, se podría decir que me convertí en una de las promesas de la región. No soy la superestrella de la vida ni nada por el estilo, pero sí logré llamar la atención de varias universidades que me ofrecieron la posibilidad de becas en la división y del circuito universitario. Es un hecho que, apenas me gradúe, podré escoger entre varias opciones para continuar mis estudios y seguir jugando. Eso, claro, me entusiasma, pero también me pone un poco nervioso porque implica un cambio grande, mudarme a otra ciudad, adaptarme a un nuevo entorno e intentar ganarme un lugar en un equipo universitario que, sin duda, será más competitivo que lo que he experimentado hasta ahora. En cuanto a mi personalidad, la gente me percibe como tranquilo, amigable y en ocasiones, algo tímido. No soy de los que dominan una conversación o cuentan chistes para hacerse notar, pero tampoco me quedo aislado en un rincón. Simplemente, prefiero mantener un perfil bajo y disfrutar del momento sin necesidad de acaparar la atención. Tal vez, por ese motivo, nunca fui especialmente popular. Con decir que, aunque juego en el equipo de básquet y me relaciono con gente que es considerada cool, no participo de las típicas fiestas salvajes que suelen organizar los chicos populares, ni me jacto de mis estadísticas en la cancha. Mi círculo de amistades se reduce a unos pocos compañeros, especialmente mi mejor amigo, al que llamaré Tony, para mantener su anonimato, y un par de colegas del equipo que, como yo, prefieren noches tranquilas de pizza y videojuegos en lugar de antros llenos de música estruendosa. Sin embargo, todo cambió una tarde de viernes, cuando uno de mis compañeros del equipo, Dylan, nos invitó a una pequeña reunión en casa de un amigo suyo. Dylan es todo lo contrario a mí, extrovertido, ruidoso, fiestero, guapo de forma evidente. En el instituto, las chicas suelen suspirar por él y los chicos lo ven como un ejemplo de carisma desbordante. Aún así, no tengo nada en su contra, de hecho, me cae bien, y siento que su manera de ser alegre y desparpajada complementa mi talante más reservado. Me animé a ir porque él me insistió en que sería un buen momento para socializar con otras personas, especialmente con algunas chicas que también iban a asistir. No suelo llevarme muy bien con las fiestas, pero esta reunión me pareció más como un hangout tranquilo, algo en un patio, con música, refrescos y tal vez una que otra bebida, aunque yo no bebo alcohol. Así que llamé a Tony para ver si también iba, pero me dijo que tenía un compromiso familiar y no podía acompañarme. Al final, fui yo solo, con un poco de ansiedad, pero dispuesto a pasar un rato agradable. La reunión se desarrollaba en el jardín trasero de una casa bastante amplia, con luces colgantes y una mesa repleta de bocadillos. Cuando llegué, saludé a Dylan, que estaba con dos amigos más del equipo. Charlamos un rato sobre el próximo partido y la estrategia que estaba diseñando el entrenador. Poco después, se nos unieron varias chicas que, a simple vista, se notaban populares, peinados cuidados, ropa a la moda, sonrisas seguras. Una de ellas, en particular, me llamó la atención desde el primer momento. Se llamaba Karen. Tenía el cabello castaño claro, recogido en una coleta alta, y unos ojos verdes muy expresivos. Portaba una chaqueta de mezclilla sobre una camiseta ajustada, y parecía desenvolverse con naturalidad entre todos los presentes, saludando y bromeando como si fuera parte esencial del grupo. Lo curioso fue que, a ratos, sentía su mirada sobre mí. Cuando nuestros ojos se cruzaban,
Ella esbozaba una ligera sonrisa y desviaba la vista. Yo me preguntaba si sería producto de mi imaginación, porque no faltan chicas que se sorprenden al ver a alguien tan alto, y tal vez solo me estaba mirando por curiosidad. Con el pasar de los minutos, Dylan armó un círculo de conversación con algunas de ellas. Empezamos a reírnos de anécdotas del equipo, a intercambiar historias de clases. Karen formaba parte de ese grupo, y de pronto, me empezó a dirigir la palabra con más frecuencia. Era una conversación casual, nada forzado. Me preguntó por mi estatura, si me dolían las rodillas con frecuencia, cómo había aprendido a desenvolverme a pesar de ser tan grande. A medida que hablábamos, me di cuenta de que su mirada era franca y que reía con genuinidad ante mis comentarios. Sentí un cosquilleo en el estómago que no había experimentado antes con ninguna otra chica. En un momento, Dylan propuso que jugáramos a un juego de mesa que estaba sobre una de las mesas cercanas. Karen y yo quedamos sentados uno junto al otro, lo cual favoreció que siguiéramos hablando en voz baja mientras el resto se enfrascaba en la dinámica del juego. Me contó que le gustaba la fotografía y que había tomado un par de cursos durante el verano para aprender técnicas de edición. Yo le hablé de mi afición por los videojuegos y de cómo me divertía jugando en línea con Tony y algunos amigos. Cada intercambio nos acercaba un poco más. Cuando la reunión llegó a su fin, me sorprendí al notar que había pasado casi toda la noche con Karen, compartiendo anécdotas e incluso riéndonos por cosas triviales. Antes de irnos, sacó su teléfono y me preguntó si podía agregar mi número. La forma desenfadada en que lo hizo me tomó por sorpresa, así que asentí con un leve rubor y se lo dicté. Ella marcó un par de veces para que yo guardara también el suyo. Cuando llegó el momento de despedirnos, tuve la sensación de que algo positivo empezaba a formarse entre nosotros. A partir de ese fin de semana, comenzamos a escribirnos a diario. Al principio, eran mensajes simples, preguntas de ¿cómo estás? O ¿qué planes tienes hoy? Pero pronto derivaron en conversaciones más largas. Intercambiábamos memes, hablábamos de nuestros gustos musicales y compartíamos vídeos de YouTube que nos parecían graciosos o interesantes. Con cada mensaje, sentía un entusiasmo creciente. Ella me contaba sobre sus clases de arte, sus sueños de convertirse en diseñadora o en fotógrafa profesional, y yo le soltaba confidencias sobre mi pasión por el básquet y mis inseguridades sobre encajar en un entorno universitario más grande. Sus respuestas siempre eran comprensivas, dulces, llenas de ánimo. Poco a poco, comencé a concebir la idea de invitarla a salir, formalmente, a algún lugar que no fuese una fiesta grupal. La oportunidad apareció una semana después. Le propuse encontrarnos en un centro comercial cercano para tomar un café y tal vez ver alguna tienda de ropa o un stand de videojuegos. Ella aceptó y me emocioné como pocas veces en mi vida. El día de la cita, me arreglé con esmero, incluso le pedí a mi madre que me ayudara a planchar una camisa que casi nunca usaba, y traté de controlar mis nervios. Cuando la vi aparecer, sentí que el corazón me palpitaba con fuerza. Llevaba unos vaqueros ajustados y una camiseta negra con un diseño artístico en el frente. Nos saludamos con un abrazo que, para mí, fue muy significativo, porque no estaba seguro de si ella sería tan efusiva. Sin embargo, sus brazos rodearon mi cintura, pues yo soy muy alto, y eso me tranquilizó. Pasamos la tarde paseando de tienda en tienda, haciendo bromas sobre las cosas que veíamos, y tomando un café mientras comentábamos nuestras series favoritas. Al final del encuentro, hubo un breve instante de silencio, cargado de expectación, en el que nuestras miradas se cruzaron. Yo no me animé a besarla, y no estaba seguro de si debía hacerlo. Solo sonreí y le di otro abrazo. Quedamos en vernos de nuevo pronto. Así transcurrieron un par de semanas. Salimos a distintos lugares, una heladería, una cancha de básquet al aire libre donde jugamos un 1 contra 1 en broma, un restaurante de hamburguesas en el que nos reímos por mi habilidad para comer el doble de lo que ella se comía. Poco a poco, nos sentíamos más en confianza. Fue durante una de esas salidas, mientras caminábamos por un parque, cuando reuní el valor para preguntarle si quería ser mi novia. Tenía las manos sudorosas y el estómago encogido. Ella me miró a los ojos con una sonrisa cómplice, y sin titubear, dijo que sí. Sentí una corriente eléctrica de felicidad, algo difícil de describir. La tomé de la mano y seguimos caminando, hablándonos de planes futuros y bromeando sobre nuestra graduación, que ya estaba a la vuelta de la esquina. En los días siguientes, viví una etapa de auténtica euforia emocional. Si no estaba entrenando con el equipo, me la pasaba mensajeándome con Karen, compartiendo cada detalle del día, preguntando por sus clases y contándole mis planes para el fin de semana. Ella respondía con entusiasmo, me enviaba fotos suyas en clase, selfies frente a un espejo, o me compartía frases motivadoras cuando yo le comentaba que me sentía ansioso por el próximo partido. Para mí, aquello era nuevo. Nunca había tenido una relación tan intensa, tan cercana, y me dejaba llevar por una ilusión casi ingenua.
Después de algunas semanas, se volvió habitual que pasáramos tiempo en su casa los fines de semana. Sus padres eran bastante flexibles y solían salir con frecuencia, así que la casa quedaba semivacía y podíamos disfrutar de ver películas en la sala o cocinar algo ligero en la cocina. Una tarde, nos reunimos para ver una maratón de películas de ciencia ficción. Tony me había dicho que se moría de envidia porque yo tenía todo el campo libre para estar con ella, pero en realidad lo único que hacíamos era acurrucarnos en el sofá y reírnos de las escenas. Karen también parecía muy cariñosa, me abrazaba, me daba besos suaves en la mejilla, y yo me sentía en la cima del mundo. Sin embargo, ocurrió un evento que cambió todo de forma brusca. Aquella tarde, estábamos viendo una de esas películas futuristas, cuando Karen se levantó para ir al baño. Dejó su teléfono en la mesita de centro, al lado del mío. Seguí viendo la película, pero escuché la vibración de su celular y, por reflejo, eché un vistazo. Era un mensaje entrante de su mejor amiga, Laura. El texto resumido en la notificación decía algo como: ¿en serio sigues con ese gigantón? Me muero de la risa, y no alcancé a leer más porque la notificación se ocultó. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. Me pregunté a qué se refería, si es que se estaban burlando de mí o si era solo un chiste interno. En ese momento, cometí un error, o quizá no tan error, depende de cómo se mire, desbloqueé su teléfono para leer el mensaje completo. Me sentía nervioso, pues Karen podía regresar en cualquier momento. Observé el chat con Laura y, con el corazón latiendo a toda velocidad, descubrí que no se trataba de un simple chiste. Había numerosos mensajes en los que ambas se burlaban de mí, de mi personalidad tímida, de mi forma de vestir, e incluso de mi pasión por el básquet. Pero, lo más doloroso fue encontrar comentarios que hacían referencia a una apuesta. Ya ganaste la apuesta, cuanto más piensas durar con él, escribía Laura en uno de los mensajes. Y Karen respondía con risas y emojis, confesando que todavía me faltan un par de semanas para cumplir lo prometido. Sentí que el pecho me ardía. Era como si me hubieran vertido ácido en las venas. Revisé apresuradamente el historial de chats y confirmé que todo este tiempo, desde que comenzamos a salir, había sido parte de un juego, de una apuesta frívola que Karen y su amiga habían hecho. Comentaban cosas terribles, que yo era un tontito adorable, que no tenía idea de su plan, y que estaban esperando ver cuánto tardaba en enamorarme de ella para luego, seguramente, reírse en mi cara. Mis ojos se humedecieron, y me costaba creerlo. ¿Cómo podía ser que aquella chica, con la que sentía tanta conexión, estuviera engañándome de la forma más cruel y superficial? Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Escuché que se abría la puerta del baño. Me apresuré a cerrar las conversaciones y a dejar el celular donde estaba. Cuando Karen regresó, me encontró sentado, con la mirada fija en la pantalla de la televisión, pero la mente en un torbellino de dolor. Intentó acercarse y me abrazó por la espalda, preguntándome si estaba bien. Yo simplemente forcé una sonrisa y le dije que sí, que solo estaba concentrado en la película. Ella no pareció sospechar nada, o tal vez no se percató de mi semblante rígido. Permanecí en silencio el resto de la sesión, sin poder disfrutar de la película, deseando marcharme a casa cuanto antes. En cuanto la película terminó, le dije que tenía que irme porque mi madre me había pedido un favor. Me despedí de ella de forma seca, con un rápido beso en la mejilla que distaba mucho de los besos cariñosos de antes. Karen me miró extrañada, pero no hizo más preguntas. En cuanto salí de su casa, caminé unas cuadras y no pude contener las lágrimas. Un sentimiento de traición me invadía por completo, mezclado con furia y humillación. Quería gritar, golpear algo, pero en vez de eso, me contuve y caminé con la cabeza baja, intentando no llamar la atención de los transeúntes. Las siguientes horas fueron una tortura. Me encerré en mi cuarto, ignorando los mensajes de Karen, que me preguntaba dónde estaba y por qué me había ido tan deprisa. A mí me costaba hasta leer lo que me escribía, porque cada vez que veía su nombre en la pantalla, recordaba los mensajes burlones que compartía con su amiga. No respondí nada. Me pasé la noche dándole vueltas a la situación, preguntándome cómo era posible que alguien pudiera fingir tanto. Al día siguiente, en la escuela, la evitaba, no quería hablar con ella ni ver su rostro. Sin embargo, tuve que comportarme de forma medianamente normal para no levantar sospechas, porque estaba demasiado dolido y no quería que me sometiera a un interrogatorio. 2 días después, me topé con Tony en la cancha de básquet mientras entrenábamos. Me vio tan apático que, en cuanto terminamos, me apartó del resto para preguntarme qué pasaba. Dudé en contárselo, pero Tony siempre ha sido mi confidente. Acabé revelándole todo lo que había leído en el teléfono de Karen y cómo descubrí la miserable apuesta. Su reacción fue inmediata, su rostro se tornó rojo de rabia, apretó los puños y murmuró una serie de maldiciones contra Karen y su amiga. Me dijo que no podía permitir que se salieran con la suya,
que había que vengarse de una forma contundente para que entendieran el dolor que habían provocado. Yo, en ese momento, todavía estaba confundido, entre la tristeza y la decepción, y no tenía cabeza para planear venganzas. Tony, con su carácter impetuoso, insistía una y otra vez en que algo había que hacer, que no podíamos dejarlo pasar. Me prometió que me ayudaría a diseñar un plan infalible para que esas chicas pagaran por haber jugado con mis sentimientos. En un principio, no estaba seguro de querer hacerlo. Nunca he sido de los que buscan venganza, prefiero alejarme de la gente tóxica y seguir mi camino. Pero Tony me convenció, poco a poco, de que esta situación ameritaba una lección. Si no haces nada, ellas se irán de rositas y quizás hagan lo mismo con otro chico, argumentó con vehemencia. La crueldad no puede quedar impune, añadió. En parte, tenía razón. Así, en una tarde de sábado, me reunió en su casa y empezamos a idear el plan. Lo primero que me sugirió fue que no mostrara mi malestar de inmediato. Al contrario, debía actuar como si no hubiera descubierto nada, retomar mis demostraciones de cariño con Karen y aparentar que la relación seguía viento en popa. De ese modo, ella no sospecharía y bajaría la guardia. Mientras tanto, Tony y yo trazaríamos los siguientes pasos para recopilar información y asestarle un golpe definitivo. La verdad me costaba fingir, pero mi rabia era tan grande que sentía que podía soportar la hipocresía unas semanas más si con eso conseguía desenmascararla. La semana siguiente me dediqué a retomar la interacción con Karen. Volví a escribirle con frecuencia, a decirle que la extrañaba, a mostrarme cariñoso. Ella pareció contenta, como si el extraño episodio de mi retraimiento hubiera quedado atrás. Me invitó de nuevo a su casa y yo fui, esta vez con una mezcla de repulsión y determinación. Me hacía daño tener que besarla y fingir que todo iba bien, pero me repetía a mí mismo que era parte de la estrategia. De hecho, en esas visitas, procuré preguntarle más cosas personales, intimar en conversaciones que me permitieran conocer detalles sobre sus inseguridades, sus mayores temores y los secretos que no solía contar a otras personas. Me sentía sucio, porque estaba usando su confianza de la misma forma en que ella jugó conmigo, pero ahora comprendía lo fácil que es manipular a alguien cuando finge sentir afecto. Durante una de esas ocasiones, Karen me pidió que la ayudara a imprimir un proyecto en su computadora de escritorio. Estábamos en su cuarto, y me dejó unos minutos solo mientras iba a buscar hojas para la impresora en la sala. Esa fue mi oportunidad para hurgar un poco en sus carpetas y revisar archivos que pudieran servir para la venganza. Me topé con algo que no esperaba, un diario virtual que ella llevaba en un archivo de texto, casi como un blog personal, en el que vertía todas sus frustraciones y secretos. Me llamó la atención que dedicara párrafos enteros a comentar sus inseguridades respecto a su imagen corporal, a peleas con su familia, e incluso a cosas que sentía hacia mí, en las que me describía como un buen chico, pero demasiado inocente. Me escoció leer eso, aunque me contuve de revisar más a fondo, temiendo que ella regresara en cualquier momento. Sin embargo, alcancé a conectar mi USB y copiar aquel archivo, además de otras carpetas. El corazón me latía a mil, temía que me descubriera, pero todo salió bien. Aquel archivo se convirtió en oro puro para el plan. Cuando se lo mostré a Tony, abrió los ojos como platos y exclamó que teníamos en nuestras manos la forma de destruir su reputación en la escuela. Además de los comentarios contra mí, aparecían confesiones sobre otros compañeros, sobre su propia amiga Laura, y hasta sobre profesores. Todo un arsenal de críticas y burlas que ella había plasmado pensando que nadie más lo leería. Era evidente que, si eso salía a la luz, Karen quedaría muy mal parada, al igual que el pequeño grupito de chicas populares con las que se codeaba. El plan pasó al siguiente nivel. Tony propuso que el día indicado para la venganza fuera la jornada de presentación de proyectos de fin de curso, un evento al que acudían todos los estudiantes del último año y varios docentes. Karen iba a presentar un trabajo de artes visuales y era su momento de mayor lucimiento. Acordamos difundir todas las capturas de pantalla, los fragmentos del diario y los chats donde se burlaba de mí y de otros, a la mayor cantidad de gente posible, en el transcurso de esa mañana. Aprovecharíamos la fuerte conexión a Internet de la escuela y la tendencia de los estudiantes a reenviar todo tipo de contenido polémico. En cuestión de minutos, la información volaría de teléfono en teléfono. Los días previos, me costó conciliar el sueño. Estaba lleno de contradicciones. Parte de mí se sentía sucio por atacar tan vilmente a alguien a quien quise con sinceridad. Pero luego recordaba el dolor, la humillación, la burla de la que había sido víctima. Me convencía de que se lo merecía. El día crucial llegó. Me dirigí a la escuela con Tony. Llevábamos un pendrive con todas las copias de los documentos y capturas, listas para ser enviadas. Era algo sumamente sencillo, bastaba con conectarnos al Wi-Fi, abrir una lista de difusión en alguna aplicación de mensajería y añadir a los contactos del instituto.
También planeamos compartirlo por correo electrónico a ciertos profesores y alumnos influyentes, para que no quedara rincón sin enterarse. A media mañana, justo cuando la gente empezaba a agruparse en el auditorio para ver las presentaciones, Tony y yo nos aislamos en un pasillo poco transitado. Allí, desde mi teléfono, lanzamos la bomba. Subimos las capturas, extractos de su diario, mensajes de chat que probaban la apuesta, y todo tipo de evidencias que mostraban la manipulación y la doble cara de Karen y su amiga Laura. En los primeros minutos, no pasó nada. Pero a los 10 o 15 minutos, empecé a notar el zumbido de los celulares de la gente en el auditorio y en el pasillo, la expresión de sorpresa en algunos rostros, y la forma en que muchos se volteaban para ver a Karen, que estaba al frente, lista para exponer su proyecto. Lo siguiente fue un caos. Las risas, los murmullos, los gritos ahogados se apoderaron del lugar. Vi cómo algunos estudiantes intercambiaban miradas de estupefacción, y más de uno se tapaba la boca al leer el contenido de las filtraciones. Karen, de pie en el escenario, notó que algo raro sucedía, porque la gente empezó a desatender su presentación y a mirar sus teléfonos. Cuando se dio cuenta de que la protagonista del escándalo era ella, perdió la concentración. Se le notó el temblor en las manos y la voz empezó a balbucear. Nadie la escuchaba ya. Casi todos estaban absortos leyendo los archivos en sus pantallas. Cuando terminó su exposición, sin aplausos y en medio de un murmullo colectivo, me llegó un mensaje de Tony que decía: listo, está hecho. En cuestión de segundos, los pasillos se convirtieron en un torbellino de comentarios hirientes y burlas hacia Karen y Laura. Algunas personas me felicitaban en voz baja por la jugada, aunque sin tener la certeza de que yo era el autor. Otros se escandalizaban por el nivel de revelaciones, ya que en el diario Karen hablaba mal de otras chicas que consideraba sus amigas, criticaba a profesores y se quejaba de su propia familia. Fue un golpe fulminante a su reputación. El rumor decía que su grupo de amigas se había convertido en blanco de críticas y que incluso varios chicos populares estaban furiosos porque se dieron cuenta de que también hablaban pestes de ellos. Lo más fuerte fue ver a Karen salir del auditorio corriendo, con los ojos llenos de lágrimas, seguida de Laura. Intentaron hablar con algunas personas, pero nadie parecía dispuesto a ofrecerles compasión. Un par de profesores salieron a tratar de entender lo que pasaba, pero los estudiantes eran más rápidos a la hora de difundir la información. En un abrir y cerrar de ojos, la noticia había llegado a casi todo el plantel. Yo me mantuve de lejos, contemplando la escena con un nudo en el estómago, sin saber si sentir satisfacción o remordimiento. Tony, en cambio, me daba palmaditas en la espalda, diciéndome que se lo merecían por todo lo que habían hecho. Al final del día, cuando salí de la escuela, me topé con Karen en la salida. Me vio y corrió hacia mí, sollozando, pidiéndome explicaciones. Quise fingir que no sabía de qué hablaba, pero ella gritaba: «Tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo hiciste». Su mirada estaba llena de rabia y vergüenza. Le respondí con frialdad que sí, que yo tenía conocimiento de todo, que sabía que había estado conmigo por una simple apuesta. Ella trató de explicarse, me decía que las cosas se habían salido de control, que al principio era una apuesta, pero que luego empezó a sentir algo real. No le creí ni por un segundo. Estaba demasiado dolido. Le espeté que era una persona horrible, que lo que me hizo no tenía perdón, y que merecía todo lo malo que le estaba pasando. Ella, entre lágrimas, trató de acercarse, pero di un paso atrás y me marché, sin dejarla terminar su argumento. Con el pasar de las semanas, la situación para Karen y su círculo empeoró. Se generaron tensiones tan fuertes en la escuela que sus padres terminaron cambiándola a ella de high school. Su amiga Laura hizo lo mismo, pues la presión social se volvió insostenible. La gente las señalaba como traidoras y falsas. Algunos hasta las insultaban. Su grupo de chicas populares se desintegró por las peleas internas que surgieron a raíz de los chats filtrados. Para mí, fue un alivio dejar de verla en los pasillos. Tony se regodeaba de haber hecho justicia, aunque yo mantenía una extraña sensación entre venganza consumada y un vacío que no sabía cómo llenar. Al menos, ya no sentía la agonía de la traición a diario, ni tenía que fingir más. En mi casa, mis padres notaron que algo había sucedido. Me veían triste, pero nunca les conté en detalle la historia. Solo les dije que había tenido problemas con mi novia y que lo habíamos dejado. Mi madre me abrazó y me aseguró que ya encontraría a alguien mejor, mientras mi padre, nada expresivo, se limitó a palmearme el hombro en señal de apoyo. Tony y yo seguimos adelante con los planes deportivos y académicos. Me centré en mis exámenes de fin de curso y en los trámites para ingresar a la universidad con la beca de básquet que me ofrecieron. Me daba vueltas en la mente la idea de si habría sido demasiado cruel, pero en el fondo, recordaba la burla, la farsa de Karen, y me sentía justificado. Con el paso del tiempo, reflexioné sobre lo sucedido. Comprendí que, aunque la venganza me dio cierta catarsis, también me dejó una mancha que no se borra del todo.
Me convertí en alguien que humilló a otra persona en público, sin importarme las consecuencias que eso tendría en su vida. Por otro lado, también entendí que Karen me había manipulado y burlado de mí de manera perversa. Quizás, si no hacía nada, habría seguido con esa actitud y yo me habría quedado con la imagen de un tonto enamorado a quien nadie respetaría. Las opiniones varían, pero muchos compañeros me apoyaron, asegurando que ella cosechó lo que sembró. En una conversación posterior con Tony, le di las gracias por haberme ayudado a planear todo. Le dije que, sin él, probablemente hubiera dejado que el rencor se apoderara de mí, sin tomar ninguna acción. Tony se rió y me respondió que, a veces, la gente necesita aprender por las malas que sus acciones tienen consecuencias. Que nadie tiene el derecho de jugar con los sentimientos de otros sin esperar represalias. ¿Fue lo correcto? Es un debate moral interesante. Pero, en definitiva, no me arrepiento de lo que hice. Karen aprendió que las apuestas con el corazón ajeno pueden resultar demasiado costosas. Y yo aprendí que no siempre hay que mostrarse ingenuo. A veces, es necesario defenderse, aunque sea con métodos que uno jamás hubiera contemplado en circunstancias normales. Tras la graduación, con la polémica ya diluida, me fui a la universidad que elegí, para jugar básquet en la Liga de 1. Me mudé a otra ciudad, conocí a nuevos amigos y, con el tiempo, intenté formar nuevas relaciones sentimentales. No fue fácil, porque mi confianza había quedado resentida, y todavía me costaba abrirme por completo con alguien. Sin embargo, decidí no permitir que aquel desengaño me convirtiera en un ser desconfiado permanentemente. Poco a poco, fui encontrando mi equilibrio y reconocí que, por más dolorosa que fuera la experiencia, me había enseñado a identificar a las personas que en verdad me valoran.